Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 91. Chapter 091 Alligator, Colme Fater. De repente, Outaro se despertó sobresaltado. El sueño lo había dejado completamente en shock. La visión había sido increíblemente intensa. Si solo hubiera aparecido la abogada Suzune, con quien hacía tiempo que no soñaba, habría sido diferente. Después de todo, ya había aparecido en sus sueños. Pero este sueño precognitivo era diferente. La imagen de Suzune no solo era más vívida que nunca, sino que había visto a sus dos hijas, Rinrin y Nene, con una claridad asombrosa. ¿Significaría esto que se casaría con ella en el futuro? ¿Cómo era posible? Nunca había pensado en Suzune románticamente, y ella se empeñó en no salir con nadie durante la preparatoria. Entonces, ¿cómo podría llegar a ser así? Esto dejó a Outaro sintiéndose profundamente en conflicto. Pero eso ni siquiera fue lo más inquietante. Lo que realmente lo hizo cuestionar la realidad fue la apariencia de Arisu 10 años después. Fue realmente aterradora. Aunque Suzune parecía no darse cuenta, desde cada ángulo que lo consideraba, su yo futuro realmente había desarrollado ese tipo de relación también con Arisu. Incluso tenían una hija de 10 años, Alice Sakayanagi. Además, según la información de Suzune, Arisu tuvo una relación muy importante con él en su segundo año, seguida de una ruptura abrupta. Luego ella abandonó la escuela, pero no estaba saliendo con Kei. Y esa relación repentina y ruptura, teniendo en cuenta la edad de Alice, en lugar de investigar el motivo de su separación, parecía más probable que algo grave hubiera ocurrido en el colegio. En esas circunstancias, no debe haber tenido más opción que abandonar los estudios por el bien del niño. Outaro comenzó a cuestionar toda su existencia. Sin embargo, un sonido de notificación del sistema apareció en su oído. Felicitaciones. El anfitrión ha completado la modificación física sobrehumana. Tras la modificación, sus habilidades sobrenaturales se fortalecerán con el tiempo y la edad. Físico sobrehumano. Superar las limitaciones humanas. Estas limitaciones se refieren a los mecanismos de autoprotección del cuerpo que restringen ciertas reacciones para la supervivencia, como la incapacidad de usar la fuerza absoluta y las limitaciones de velocidad al correr. Sin embargo, en circunstancias especiales, estas limitaciones pueden superarse para producir efectos milagrosos, naturalmente con importantes secuelas. En otras palabras, ahora podía liberar completamente estas limitaciones y su cuerpo se había desarrollado lo suficiente para manejarlo. Outaro reflexionó sobre esto mientras las notificaciones del sistema continuaban. Además, felicitaciones por obtener 2 habilidades sobrenaturales: clarividencia más habilidad de restauración clarividencia. Capacidad de ver a distancias extremadamente lejanas y observar detalles hasta el último pelo. Habilidad de restauración. Puede restaurar cosas dañadas a su estado del día anterior. Nota 1. También se puede usar en seres vivos. En caso de enfermedad, puede recuperar la condición del día anterior. Desventaja. Después de un día, la enfermedad puede reaparecer. Nota 2. Solo se puede utilizar una vez al día en el mismo objeto o ser vivo. Outaro examinó sus 2 nuevas habilidades. La clarividencia funcionaba como un telescopio, pero al ser parte de su cuerpo significaba que podía usarla en cualquier momento para ver distancias aún mayores. El poder de la habilidad de restauración para reparar objetos dañados resultaría útil. Aunque los síntomas reaparecieran al día siguiente al sanar cuerpos, aún podría funcionar como una solución temporal. Para las personas cercanas a él, podría usarlo a diario, previniendo eficazmente la recurrencia de los síntomas de forma indefinida. No está nada mal. Y luego, HMM.
Abrió los ojos y sintió que su cuerpo alcanzaba su máximo nivel de fuerza. Se sentía aterradoramente ligero, claro y expansivo. Sintió el impulso de saltar al instante. Pero como la habitación solo tenía 2,2 metros de altura, supo instintivamente que dañaría el techo. Outaro miró el teléfono en su cama y rápidamente buscó la selva amazónica. Pronto, gracias a su conexión a Internet, encontró una foto de la selva amazónica tomada el año pasado. ¿Quieres usar la teletransportación? Sí. En el momento en que tomó su decisión, una nueva escena se materializó ante sus ojos. Una extensión de un verde profundo. A lo lejos, arañas rojas tejían sus telarañas entre los altos árboles de la selva. Aunque la luz del sol brillaba intensamente, la rica atmósfera natural era impresionante. Esta era la selva amazónica. Sin nadie alrededor, la libertad de saltar era emocionante. Outaro estaba de buen humor. Normalmente nunca gritaría así, pero algo en ese lugar lo hacía sentir ilimitado. Clic, clic, entonces notó sonidos que provenían de cerca. Algo en el charco de lodo empezó a nadar hacia él. Por su movimiento bajo el agua, pudo notar que era un caimán. Caimanes, ¿eh? Y no solo uno. Outaro observó cómo la criatura se acercaba. Sus ojos aún estaban cubiertos de lodo, como sorprendido de encontrar una presa tan grande a esa hora. Ah. Es la ley de la selva, ¿verdad? Bueno, ¿no es interesante? Estaba de buen humor. Media hora de juego después, Outaro finalmente se tranquilizó. La gente siempre lo había visto como un joven débil y común. Si bien reconocía su mediocridad, no quería que lo descartaran como una simple cara bonita. Y ahora, aunque sus músculos permanecían inalterados, podía sentir el poder puro que había en su interior. Mejor aún, miró al caimán inconsciente que flotaba boca arriba en el estanque de barro a su lado. Aunque nunca había estudiado artes marciales o técnicas de lucha, pensó que si podía derribar un caimán, manejar personas debería ser bastante sencillo, ¿no? ¿Quieres usar la teletransportación? Por supuesto. Él solo quería probar sus habilidades recién adquiridas, no convertirse en el próximo Bear Grylls. Outaro regresó al crucero de lujo. Tener una habitación privada significaba que podía teletransportarse de regreso sin preocuparse por sus compañeros de cuarto. Gastar dinero para evitar problemas siempre valía la pena para él. Sin embargo, cuando revisó su teléfono, algo no andaba bien. Eran las 5 p.m. del 14 de junio. Aunque parecía que acababa de despertar de un sueño, para los demás habían pasado 3 días. Aunque no era especialmente exigente con la limpieza, Outaro decidió que necesitaba una ducha. Toc, toc. Justo cuando terminaba de ducharse y se secaba el cabello con la toalla limpia del crucero, alguien llamó a la puerta. Su teléfono, que estaba sobre la cama, vibró con una llamada entrante de Hashimoto. Tenía que ser su compañero de clase Masayoshi en la puerta. Oreki, finalmente te encontré. Abrazando la atmósfera de un crucero de lujo, Masayoshi estaba vestido con ropa de playa de verano. Haga clic, tan pronto como se abrió la puerta, el enérgico estudiante de clase tomó 2 fotos rápidas de Outaro e hizo un gesto de enviárselas a los demás inmediatamente. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Outaro le dirigió una mirada interrogativa. Lo siento, aunque no estamos en la escuela, aún recibo ciertas tareas especiales, explicó Masayoshi rápidamente, guardándose el teléfono en el bolsillo. Oh. ¿Alguien había solicitado específicamente fotos de él? Sintiendo que seguir con esa pregunta conduciría a respuestas problemáticas, Outaro decidió fingir ignorancia. Después de todo, ya era bastante aterrador saber que se casaría con Suzune en el futuro, pero de alguna manera también tendría una hija con Arisu. ¿Era un lolicón? No estaba mentalmente preparado para nada de esto. Fue difícil verte, dijo Masayoshi, entregándole una pila de documentos perfectamente organizados. ¿Qué es esto? Esta es la información que nuestra facción Sakayanagi recopiló durante estos 3 días, explicó. Incluye detalles sobre todos los estudiantes de primer año. Fotos, nombres, números de teléfono, todo lo que pudimos encontrar. Impresionante. Este miembro de la clase A sin duda sabía de espionaje. Hemos logrado convencer a un estudiante de la clase C. También hemos descubierto que Riken controla la clase C mediante la violencia. Varios estudiantes muestran signos de lesión y algunos quieren rebelarse.
Los estudiantes de la clase B son accesibles, pero invencibles. Masayoshi informó. Todos son fieles seguidores de Ichinose que creen firmemente que los guiará a la clase A. En cuanto a la clase D, hemos infiltrado a varios espías, pero esos estudiantes son bastante peculiares. En otras palabras, le preocupaba que demasiado contacto con ellos pudiera disminuir su propia inteligencia. O quizás esos estudiantes de la clase D simplemente no entendieron que aceptar dinero de espionaje significaba que en realidad debían espiar. Con Arisu ausente, Masayoshi compartió 3 días de inteligencia de su facción con Outaro. Esta iniciativa podría haber sido una petición de Arisu, o quizás de Masayoshi compartiendo las preocupaciones de Kmei. Como nuevos miembros de la clase A, estaban decididos a no perder su posición. De ahí su esfuerzo extra por mantener su estatus en la clase A. Habían recibido información concreta de Kmei. La puntuación de este examen podría alcanzar varios cientos, lo que significaba que las clases inferiores podrían ponerse al día de inmediato. Ningún estudiante de la clase A quería eso. Últimamente hay algo diferente en la clase C, añadió Masayoshi. De repente, Riken permitió que sus alumnos interactuaran con otras clases. Antes, en la escuela, acercarse a ellos era imposible. Su voz tenía un dejo de inquietud. Esto sugirió que el estudiante de clase C, fácilmente corrompido, podría ser el cebo de Kakeru. Después de descubrir que sus estudiantes habían sido engañados por Outaro y otros, les prohibió interactuar con otras clases. Según el frustrado relato de Kikim, cuando intentó contactar con estudiantes de la clase C, se enfrentó a un castigo público. A las chicas se les prohibió hablar con ella, mientras que a los chicos se les tachó de pervertidos y canallas, aislando así a la clase C. ¿Y ahora? Kakeru había levantado estas restricciones. ¿Qué podía ganar con esto? ¿Estaba utilizando a sus estudiantes para reunir información? Pero irónicamente, con las restricciones de la clase C levantadas, otras clases pudieron comprender mejor su situación. Outaro respetaba las capacidades de Kakeru, lo que hacía que explotarlo fuera aún más entretenido. Basándose en su comprensión de ese matón tiránico, Kakeru probablemente quería desafiar a la clase A, pero primero necesitaba disciplinar a su clase nuevamente. Al fin y al cabo, ¿de qué servía la estrategia si tu clase estaba llena de espías? Si tu clase hacía exámenes a libro cerrado mientras que otros tenían libros abiertos, ¿qué sentido tenía la competencia? Necesitaba una clase confiable donde solo él tuviera autoridad, libre de espías. Después de considerarlo, Outaro vio una oportunidad. Si Kakeru planeaba purgar a los espías de su clase, podrían sobornar estratégicamente a algunos de sus estudiantes. Sobornar a espías traería beneficios rápidos. Como Kakeru quería poner a prueba la lealtad de sus estudiantes, se mostraría indulgente al principio. Incluso si descubriera estudiantes comprados, no actuaría de inmediato. De esta manera, el soborno a los espías para que actúen podría realizarse sin problemas. Aunque sobornar a los espías costaría puntos significativos, esos puntos eventualmente se concentrarían en las manos de Kakeru después de su purga de espías. Podrían entonces ejecutar un plan para apoderarse de todos sus puntos privados acumulados. No solo recuperarían su inversión, sino que también ganarían puntos extra, creando un ciclo perfecto. Perfecto. Satisfecho con su plan, Outaro se secó el cabello con la toalla. Después de una rápida revisión de los materiales de Masayoshi, se preparó para partir. Chapter 92. Chapter 092 Old Maihan. Masayoshi acudió a su habitación solo para informar de la situación, sin mostrar ningún signo de nerviosismo. Esto indicaba que el examen especial de este mes aún no había comenzado. Mientras tanto, era libre de disfrutar de las cómodas comodidades del crucero. Sin embargo, como nadie lo había visto durante 3 días, se preguntó qué mensajes le esperaban en su teléfono. Cuando Outaro revisó, encontró varios mensajes de sus compañeros de clase. Masumi había enviado uno al mediodía, diciendo que había descubierto algo y quería discutirlo con él. Había 2 mensajes del amigo de Kikim que contenían saludos e invitaciones estándar. Airi Sakura había enviado un mensaje sobre el hermoso amanecer, sugiriendo que tomaran fotos con su cámara de alta definición desde la escuela. Kei había enviado 3 invitaciones. A primera vista, no había nada de Suzune, pero no, ella había enviado un mensaje a las 10 am que contenía solo un signo de exclamación.
No quedó claro si se trataba de una expresión condensada de sentimientos complejos o si fue enviada simplemente por error. Esto era típico de sus interacciones con ella. Se reunían cuando era necesario, pero podían pasar días sin contacto en otras circunstancias. ¿Quién habría pensado que su yo futuro se casaría con ella, la vería convertirse en abogada y tendría hijas gemelas con ella? Habiendo experimentado ese sueño precognitivo, Outaro se sintió inseguro sobre su camino futuro. Pero una cosa estaba clara. El efecto del sueño fue poderoso. En el pasado, cuando soñaba con Suzune, le prestaba más atención brevemente. Pero tras sus experiencias con Kikim, aprendió a resistir esos impulsos y los sueños se desvanecían. Este sueño precognitivo era diferente. Su certeza lo hizo preocuparse instintivamente por los asuntos relacionados con Suzune. Necesitaba ver cómo estaba esta chica socialmente aislada. Así que ignoró los mensajes de Kikim y las invitaciones de sus compañeros, y solo le envió una respuesta rápida a Kei, prometiéndole encontrarla más tarde. Luego salió de su cabaña por primera vez. La brisa del mar lo envolvió cuando emergió. Al subir a la cubierta, Outaro se encontró bañado por el resplandor dorado del sol poniente. El crucero de lujo Esperanza era magnífico y totalmente equipado, con instalaciones integrales y un personal completo. Aunque Outaro normalmente exploraría una nueva ubicación, su prioridad ahora era conocer a Suzune. Suzune Orikita, chica solitaria, ¿dónde estás ahora? Tras enviar su mensaje, tardó unos 5 o 6 minutos en recibir su respuesta. Quedaron en verse en cubierta. Como la escuela había alquilado todo el crucero de lujo, todos los servicios a bordo eran gratuitos. Sin embargo, 240.000 al mes. Descubrió Outaro en un servidor cuando solo necesitaba gastar 5.000 puntos para obtener esta información básica. Así como había gastado 100.000 puntos a través de Tomonari por una habitación privada, los puntos seguían siendo moneda válida en el barco. Entonces se enteró de algo inesperado. La escuela no había alquilado el barco. Era su propiedad. Cuando no se utilizaba para los exámenes de los estudiantes, lo alquilaban para obtener ingresos adicionales y así mantener al personal empleado todo el año. Esto dijo mucho sobre los recursos financieros de Nurturing High School. Esta es la inversión del presidente Sakayanagi. El camarero explicó. Los fondos de la escuela por sí solos no podrían mantener un crucero de lujo. En realidad, pertenece a la familia Sakayanagi. Así que la familia de Arisu era realmente notable. Se preguntó si tener una futura hija con alguien de un entorno tan elitista lo convertiría en un hombre mantenido. Ese sueño todavía rondaba sus pensamientos. No te ves bien. Una voz fría interrumpió sus reflexiones. Outaro estaba sentado en la barra de la cubierta cuando una belleza de cabello negro con ropa deportiva roja apareció a su lado. Era impactante, con su habitual mirada fría y digna, aunque sus mejillas lucían un rubor inusual. Parecía algo frágil, un marcado contraste con su típica dignidad distante que despertó algo inesperado en él. Esta era Suzune. Tú tampoco te ves bien, observó Outaro brevemente antes de apartar la mirada. Sintiéndome tranquilo. A pesar de la debilidad actual de Suzune, su lado vulnerable solo se suma a su encanto de una manera entrañable. Después de ese sueño precognitivo, le preocupaba enfrentarla, pero ahora se sentía tranquilo. Pero ahora, su determinación era firme. Después de todo, ella seguía siendo solo Suzune. Sin embargo, algo se sentía misterioso. ¿Cómo se convertiría esta chica solitaria en su elección 10 años después? Tenía curiosidad. Se conocía bien a sí mismo. Su atención a menudo se dirigía a Arisu. Entonces, ¿por qué? Por cierto, ¿crees que los lolicons son malas personas? Preguntó Outaro. ¿Lolicon? ¿Qué es eso? Suzune parecía realmente desconcertada. Por supuesto, rara vez leía algo más que libros de texto y materiales de estudio. Aunque la nave tenía una pequeña biblioteca, y a juzgar por su flequillo despeinado, una clara señal de horas pasadas encorvadas sobre los libros, había estado haciendo buen uso de ella. A un amigo le gustan las chicas que no crecen mucho. Dijo. La gente suele decir que está mal. ¿Considerarías a alguien así un pervertido? O la voz de Suzune se mantuvo neutral, mostrando su típico desinterés por el amor. No le veo ningún problema. Que no crezca no es culpa de nadie. Como estas chicas existen, es natural que también tengan relaciones.
Así que tener esas preferencias está bien. No eres una pervertida. Su respuesta fue lógica y directa. Pero, ¿por qué crees que me refiero a mí? Preguntó Utarou, sorprendido. Comparto habitación con Kushida y Sakura, dijo Suzune con naturalidad. Aunque preferiría no estarlo, Kushida siempre está ahí. He escuchado sus conversaciones. Siempre que alguien empieza una pregunta con mi amiga, suele estar hablando de sí mismo. Veo. Kikin no solo no se había acercado a Suzune, sino que, sin darse cuenta, le había dado puntos de experiencia. Esa pequeña angelita se pondría furiosa si lo supiera. Como la porción de esta semana ya estaba ocupada, conseguir más tardaría en 2 días. No tenía sentido contactar a Kushida ahora. Pensó sin corazón. Se sentaron juntos en la barra del bar y, mientras hablaban, él pudo ver su perfil. Tenía las mejillas sonrojadas. Sus sospechas se confirmaron. Estaba enfermo. Se notaba no solo en su tez, sino también en sus acciones. Cuando el camarero le pidió su orden, eligió agua tibia. Aunque Suzune solía ser frugal, todo en el barco era gratis. Normalmente habría elegido otra cosa. Pedir agua caliente sugería que no se sentía bien. Eso explicaba su mensaje matutino con solo un signo de exclamación. Debió haberlo enviado cuando notó que se sentía mal. Probablemente pensó que su fuerte constitución la ayudaría a recuperarse rápidamente, lo que explicaba por qué no había enviado ningún mensaje de seguimiento. Outarou entendió su forma de pensar. Aunque no tenía ningún interés romántico en ella, su cómoda relación seguía intacta. Aún así, sabiendo que ella no se encontraba bien, no podía ignorarlo. Generalmente evitaba las cosas problemáticas, pero cuando había una solución simple, tomaba acción. Si sus síntomas persistían durante el examen y afectaban su desempeño, eso crearía más problemas más adelante. Ayudarla a recuperarse antes de que comenzara el examen fue la solución más sencilla. Sin embargo, ¿cuándo exactamente empezaste a sentirte mal? Preguntó. Su recién adquirido superpoder, la habilidad de restauración, solo podía retrasar los síntomas de la enfermedad un día al usarlo en seres vivos. Si había estado enferma desde que subió a la nave, no podría ayudarla. ¿Te diste cuenta? Cedió Suzune. De hecho, cuando me desperté esta mañana, me dolía el cuerpo y la garganta. Creo que es porque dejé el aire acondicionado encendido toda la noche y me resfrié. Oh, asintió Utarou. Todavía estaba dentro del límite de tiempo. ¿Te has estado exigiendo demasiado últimamente? Preguntó. ¿Estudiando? Suzune guardó silencio. Tus puntuaciones son más altas que las mías. Incluso sin controlar los puntos, no puedo igualar tus calificaciones. Pero nunca te veo estudiando. Así que en el barco, me he esforzado más. Ah. Fue culpa suya. Había subestimado su espíritu competitivo en lo académico. Como recién había notado los síntomas esa mañana, debería poder usar su superpoder. Toma mi mano por un momento, dijo Outarou. ¿Por qué? La guardia de Suzune se levantó. Cierto. Aunque era directa, no era ingenua. Cuando Kikim hablaba basura, Suzune había demostrado que podía ver a través de sus intentos de encantarlo. Si de repente le pidieran que tomara la mano, por supuesto que sería cautelosa. Kushida ha estado intentando acercarse a mí últimamente. No sé si me ha afectado, dijo Outarou. En otras palabras, quería probar si se convertiría en el tipo de playboy que se interesaba por un montón de chicas. Oh. Quizás porque mencionó a alguien que no le agradaba, Suzune obedeció. Sus manos se unieron. Se sentía extraño. Aunque su relación con Kikim era más cercana, nunca se habían tomado de la mano. Como había dicho la propia pequeña demonio. ¿Tomarnos de la mano? ¿Es broma? ¿De verdad estamos saliendo? No quiero. Así que no se permitía tomarse de la mano, pero tocarse estaba bien. En aquel entonces, Outarou había cuestionado su peculiar relación con Kikim. Pero ahora estaba cogido de la mano de una chica. Suzune era hermosa, y su mano se sentía cálida en su agarre, probablemente por su fiebre. ¿Las manos de las niñas siempre fueron así de pequeñas? Outarou se dio cuenta de que había adquirido una nueva experiencia. ¿Quieres usar la habilidad restauración en Suzune Orikita? Él sacó a relucir el sistema. Sí. Con esa acción completada, la debilidad de Suzune desapareció al instante.
Sus mejillas recuperaron su color habitual y sus ojos recuperaron su vitalidad habitual. Outaro soltó su mano en el momento justo. Interrogación de cierre. La expresión de Orikita se volvió desconcertada. Chapter 93. Chapter 093 Turn Class de Into an Ad Machine. Suzune frunció el ceño. Ella negó con la cabeza ligeramente, pareciendo comprobar su condición física. Outaro sabía que este era el efecto instantáneo de la habilidad de restauración. La pesada carga del frío se había levantado inmediatamente de su cuerpo. Lo sintió instantáneamente, como si estuviera experimentando un milagro. Toma mi mano una vez más, dijo rápidamente. Parecía creer que sostenerle la mano era la única razón del repentino cambio en su cuerpo. Quería comprobarlo. Oh. Outaro fingió ignorancia mientras extendía su mano. No importa. Pero justo cuando Suzune estaba a punto de extender la mano, la retiró. Oh. Sintió una punzada de decepción. Bip. En ese momento, Outaro escuchó nuevamente el familiar sonido del sistema. Sin embargo, esta no era la explicación habitual de las habilidades sobrenaturales. En cambio, desencadenó una nueva tarea. Felicitaciones, el anfitrión ha activado una tarea secundaria. Elige una de las dos tareas. 1. Exponer el plan de Kakeru Riken y revelar la falsa discordia de la clase C que está orquestando. 2. Durante el examen de la isla, toma el control y convierte la clase D en un nuevo cajero automático. Recompensa de la tarea. Mejora de la capacidad de restauración, extensión de la duración de curación de enfermedades, duración de la tarea. 8 días castigo de tarea. Al usar clarividencia, los ojos se pondrán viscos, el encanto se reduce en 20. Una nueva tarea. Anteriormente en la cabaña, el informe de Masayoshi reveló que la clase C usó puntos para infiltrar un espía. También descubrieron que algunos estudiantes de la clase C se oponían a Kakeru. Esta podría ser una oportunidad para atacar. Aunque ahora tenía que preguntarse, ¿no eran los estudiantes de la clase C bastante leales a Kakeru? O mejor dicho, Outaro nunca había dudado realmente de la unidad de la clase C. Alguien capaz de terminar decisivamente su acuerdo de tienda no podría fallar en unir a sus estudiantes. Consideró la tarea 2. Tomar el control de la clase D y convertirlos en un cajero automático se alineaba perfectamente con sus planes recientes. Todos sabían que la forma más rápida de obtener puntos era directamente de los estudiantes, ya sea extrayendo sus puntos existentes o a través de los puntos privados mensuales distribuidos por la escuela en función de los puntos de clase. Cualquiera de las dos tareas funcionaría. Pero la tarea 2 le atrajo más a Outaro. Después de todo, Suzune, Kikimi y Kei estaban en la clase D. La mayoría de las chicas con las que se relacionaba pertenecían a la clase D. Es cierto que la clase D estaba teniendo dificultades. Pero ganar el control le permitiría manipular muchas cosas. Usar la clase D como cajero automático le ayudaría a recolectar puntos para lidiar con ese estudiante rico de último año, matando 2 pájaros de un tiro. La elección estaba clara. Y ahora una voz irritante cortó el aire. ¿Y si no es Outaro Oreki? La voz pertenecía a Kakeru, quien apareció con su seguidor de 2 metros de altura, Albert. Y hola hermosa, eres Suzune Orikita, ¿verdad? El interés de Kakeru se fijó en la chica solitaria mientras Albert rápidamente le entregaba su teléfono. Al ser una belleza de primer nivel, Suzune a menudo atraía mucha atención. Justo cuando Kakeru levantó su teléfono para tomarle una foto. Si buscas a Kmeji, tendrás que esperar un momento, dijo Outaro. Lo contactaré para que venga ahora. Al mencionar ese nombre tan odiado, Kakeru perdió el interés al instante y guardó su teléfono. En la escuela, Outaro lo había burlado por completo. El tipo se había confabulado con ese bastardo de Rokusuke de la clase D para orquestar una pelea, lo que causó la pérdida directa de 800,000 puntos. A eso hay que sumarle los más de 2 millones de puntos perdidos cuando su clase cayó en la trampa del plan de la tienda. En total, la clase C le había pagado a Outaro casi 3 millones de puntos. ¿Era este tipo un monstruo devorador de dinero? Siguiendo la sugerencia de Iyori, no deberían enfrentarse a la clase A por ahora. O mejor dicho, no deberían enemistarse con Outaro. La puntuación actual de la clase A era demasiado alta. Era mejor centrarse en sumar puntos y ganar puntos de clase.
Kakeru tuvo que admitir que la mentalidad de este bastardo era compleja y estaba llena de trampas. Acercarse solo facilitaría el engaño. Evitarlo era, sin duda, la mejor estrategia. Caminó hacia el lado con Albert. Al acercarse el atardecer, más estudiantes se reunieron en cubierta, muchos pidiendo bebidas a los camareros. Kakeru estaba a punto de pedir una él mismo cuando... Ryuen. Una muchacha de cabello azul salió furiosa de la cabina para enfrentarlo. Ya no puedo aceptar tu tiranía. Empezaste con violencia desde el principio, y ahora, hizo una pausa. Primero nos prohibiste contactar con otras clases, y ahora nos obligas a todos a obtener la información de contacto de 2 estudiantes de otras clases. Me niego. La chica de pelo corto era bastante ingenua al revelar tal información tan abiertamente. En cubierta, no solo Outaro y Suzune, sino también estudiantes de varias clases observaban la escena. Muchos empezaban a notar cómo los estudiantes de la clase C, que normalmente se mantenían apartados, de repente habían empezado a acercarse a los demás tras subir al barco. Habían asumido que la clase C finalmente estaba tratando de ser sociable, aunque algunos estudiantes de la clase C parecían extrañamente reacios. Así que esta era la verdad. La clase C estaba bajo un gobierno violento, siguiendo las órdenes de Kakeru. ¿Pero cuál era su objetivo al recopilar la información de contacto de todos? Ibuki, ¿aún no has aprendido la lección? Kakeru bebió su café con calma. HMPH. La chica de pelo corto, Mio Ibuki, le lanzó una patada. Albert llamó Kakeru con calma a su guardaespaldas de 2 metros de altura. Sí, jefe. La imponente altura y complexión de Albert creaban una presencia intimidante. Aunque era un estudiante de clase C, parecía más un guardaespaldas profesional. Albert, ¿ya te han domesticado? Antes de que Mio pudiera terminar, su cuerpo fue arrojado contra la barandilla. A pesar de su entrenamiento en artes marciales, la técnica resultó inútil contra la fuerza bruta. Estallido. La espalda de Mio se estrelló con fuerza contra la barandilla de la cubierta. Riken. Detén tu comportamiento violento. Una chica de cabello rosado se acercó corriendo. La conmoción había llamado la atención de todos, incluidos los estudiantes de la clase B. Después de ver a Mio arrojada, un estudiante de la clase B informó inmediatamente a Onami, trayendo a la chica de mentalidad justa a la escena. ¿Quieres seguir causando problemas en tu clase? Dijo Onami con firmeza. No olvides que ya tienes antecedentes con el consejo estudiantil de la última vez. Jeje, Ichinose. Kakeru finalmente se levantó. Solo estoy jugando con mi compañero de clase, ¿verdad, Albert? Sí, jefe. Albert se giró rápidamente. Ibuki, resiste si quieres, dijo Kakeru, pero la próxima vez no tendrás tanta suerte. Sin siquiera tocar su café, se dio la vuelta y se fue. Mientras tanto, Onami y otros estudiantes de la clase B corrieron a ver cómo estaba Mio. El sonido de su impacto contra la barandilla fue escuchado por todos. Estaba claramente herida. ¿Estás bien? Vamos juntos a la enfermería. Ayer exploré todo el barco, así que sé dónde está, dijo Onami, agachándose. Estoy bien, a pesar de la preocupación del gentil ángel, Mio permaneció terca, levantándose apoyándose en la barandilla. Agarrando firmemente la barandilla, avanzó paso a paso. La competencia en la parte inferior de la clase C es bastante fea. Varios estudiantes de la clase A se habían reunido para observar la escena. Si así es como Riken controla su clase, es realmente despreciable, dijo Kmei, a quien sus compañeros le habían notificado del incidente de la cubierta. Para todos los presentes, estaba claro. Kakeru gobernaba mediante la violencia, obligando a los estudiantes de la clase C a seguir sus órdenes. Sin embargo, parece que hay estudiantes en la clase C que se oponen a su liderazgo. Yaiko reflexionó a su lado. Dado que las calificaciones de los exámenes son tan valiosas esta vez, si nos preocupa que la clase B o la C avancen, deberíamos contactar a estos disidentes. Contactar a quienes se resisten al gobierno de Riken y fragmentar la clase C desde dentro. Kmei se cruzó de brazos y negó con la cabeza, no nos apresuremos. Era conocido por su enfoque mesurado. Vi a Oreki antes, así que ¿por qué no le preguntamos su opinión primero? Miró hacia la barra. Pero ni Suzune ni Outaro permanecieron en sus posiciones originales. De hecho, ambos habían abandonado sus puestos originales. Con la salud de Suzune ahora recuperada, podrían comenzar a tomar acciones.
Mientras lo seguía, parecía preocupada por el violento encuentro que Mio había tenido anteriormente. Anteriormente, cuando Kikima trajo a los estudiantes de la clase C, confirmaron las tensiones internas con Kakeru. Esas semillas de discordia seguían latentes. Sin embargo. No seas tonto. Analizó Utarou. Después de que desplumamos a Riken la última vez, cuando gastó voluntariamente puntos privados para proteger puntos de clase, ¿de verdad dejaría que tanta gente lo viera usar la violencia? Entonces quieres decir Suzune lo entendió. Riken probablemente esté planeando algo grande. Y. Hizo una pausa, puedo aprovechar esto. Bien, Orikita-san, ve a buscar a Chabashira-sensei. Necesito confirmar algo. ¿Confirmar qué? Ve a buscar a Chabashira-sensei y averigua los detalles de cuando no logró que la clase B avanzara a la clase A. Necesito verificar si la escuela realmente está impidiendo que los estudiantes de la clase D asciendan. ¿Eh? Los ojos de Suzune se abrieron de par en par. ¿De verdad la escuela tomaría una decisión así? Y. ¿Por qué quieres saber estas cosas? ¿Por qué? Por supuesto, para ganar el control de la clase D en este examen y convertirlos en su cajero automático personal. Chapter 94. Chapter 094 Give me my money, Dumbalm. Desde el primer día de inscripción, supimos que en esta escuela lo importante son la habilidad y los puntos. Entonces, ¿hay algo malo en acumular más puntos? De nada. Desde la inscripción, todos los miembros de la clase A de Utarou contribuyeron con 50.000 puntos cada uno para comprender las reglas de la escuela. Luego, debido a su plan de tienda, la clase B sufrió pérdidas mientras que él reclamó la mayoría de los puntos de la clase C. Mirándolo ahora, 3 clases de primer año han sido exprimidas, dejando solo a la clase D. Los puntos de clase de la clase D están por los suelos y los estudiantes no tienen dinero para gastar. Incluso se piden prestado unos de otros. Entonces, en esta situación, ¿aún pueden ser exprimidos? Sí, pueden. Según la información de Koei y Masumi, la evaluación de la clase en este examen podría valer entre 500 y 600 puntos, una puntuación tan alta que incluso el calvo, normalmente sereno, perdería la compostura. Los puntos de clase actuales son los siguientes. Clase A. 1330 puntos clase B. 670 puntos clase C. 490 puntos clase D. 80 puntos. Hay una cómoda brecha de 660 puntos entre la clase A y la clase B. Pero ahora se avecina un examen especial con un valor de 500 a 600 puntos. Si cometemos un desliz, las consecuencias serán impredecibles. Koei está preocupado. El presidente del consejo estudiantil puede establecer cualquier valor de puntos para exámenes especiales, desde mínimos hasta enormes. Entonces, ¿por qué elegir un valor tan alto esta vez? ¿En qué está pensando Manabu? Él tiene dolor de cabeza, pero Utarou no. 500, 600 puntos podrían afectar la posición de la clase A. Aunque aún no se han revelado las reglas del examen de este mes, él cree que esto no es un problema. Incluso antes del examen, tiene 3 planes para mantener la posición de la clase A mientras mantiene a raya a las clases B y C. En primer lugar, la clase A podría demostrar una excelencia absoluta, monopolizando la mayoría o la totalidad de los 600 puntos para mantener su abrumadora ventaja. En segundo lugar, podrían distribuir los 600 puntos, dejando que cada clase se llevara una pequeña parte para que las diferencias se mantuvieran. La clase A mantendría su ventaja. El tercer plan es más radical. Dar estos peligrosos 600 puntos a la clase D, una clase que actualmente es irrelevante en la clasificación. Una vez que la clase D suba, las clases B y C tendrán que lidiar con ellos primero en lugar de apuntar a la clase A. Tendrán que evitar caer en rango ellos mismos, creando presión para volver a ascender. Esto desencadenaría una batalla a 3 bandas entre B, C y D, mientras la clase A observa desde la barrera. Utarou revisó el sistema de nuevo. Tras elegir, la tarea se había actualizado. Tarea secundaria. Dame mi dinero, cajero automático tonto. Requisito de la tarea. En el examen de la isla, toma el control de la clase D y conviértelos en un cajero automático. Duración de la tarea. 8 días. Recompensa de la tarea. Mejora de la capacidad de restauración, extensión de la duración de curación de enfermedades, castigo de tarea. Al usar clarividencia, los ojos se pondrán viscos, el encanto se reduce en 20, Utarou se quedó mirando el mensaje de tareas del sistema.
Entre los 3 métodos mencionados anteriormente para afrontar este examen, eligió el tercero. Es un poco egoísta. Si bien el tercer plan puede mantener la posición de la clase A, lo que cumple con su responsabilidad hacia la clase, también tiene beneficios personales. Sus amigas son todas de la clase D, y ayudarlas a ganar puntos les daría un buen impulso. Además, la clase D podría ser útil como cajero automático, sin dejar de mostrar iniciativa. No ve ninguna razón para desperdiciar esta oportunidad. También le beneficia. Con un nuevo cajero automático, podrá devolverle puntos a esa chica adinerada y mayor cuando, inevitablemente, descubra que sale con otras chicas. Sin embargo, queda una pregunta crucial. ¿La escuela impide activamente que los estudiantes de la clase D avancen? La clase D está llena de alborotadores. Si ascienden de rango, estos estudiantes podrían volverse complacientes, pensando que pueden aprovecharse del esfuerzo de los demás. Su avance podría volverse problemático para la clase A, requiriendo potencialmente un esfuerzo para hacerlos descender. Eso sería ineficiente. Necesita entender por qué la clase D de SAE fracasó. Si su fracaso se debió a la política escolar que se negaba a que los estudiantes de la clase D representaran la imagen de la escuela y no a la propia SAE, entonces su plan debería funcionar. Una vez confirmado, ni siquiera los alborotadores tendrían opción. Si las reglas de la escuela excluyen a la clase D de la competencia de clases, cualquier apoyo que reciban será naturalmente limitado. Si la clase D sube demasiado, la escuela intervendrá, ahorrándole el problema a la clase A. Si no se requiere ninguna acción, entonces las complicaciones potenciales se vuelven irrelevantes. Outaro cree que este escenario es probable, dado el compromiso de la escuela con la equidad. Después de todo, crearon reglas que permiten a los estudiantes transferirse a la clase deseada por 20 millones de puntos. Esto garantiza que los estudiantes capaces ubicados en clases inferiores todavía tengan opciones. Pueden avanzar gracias a sus méritos individuales. Entonces, después de hacer arreglos para que la recuperada Suzune investigue a Sae, todo lo que necesita hacer es esperar su respuesta. Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, Outaro sintió que alguien se acercaba. Desde que la transformación de su cuerpo le había otorgado habilidades sobrehumanas, su percepción y perspicacia se habían agudizado considerablemente. Se giró para encarar a la figura que lo había visto y seguido desde la cubierta. «Sakura, ¿vienes a disfrutar de la terraza también?», preguntó Outaro. La persona que lo seguía era Airi Sakura. Sabía que tenía que ser ella o Masumi. Ellas eran las únicas que lo seguirían así. «Ah, lo siento». Una chica de pelo rosa vestida de civil apareció por la esquina. En efecto, era Airi. Parecía igual que en la escuela. Cabello largo en grandes colas dobles, anteojos con marco rosa y una cámara en ambas manos, emitiendo un aire de vulnerabilidad. Enviaste un mensaje diciendo que querías fotografiar el atardecer. ¿Estabas en la terraza antes, pero te asustaste al ver a la clase C discutiendo?, preguntó. Airi asintió rápidamente. Es cierto, fue aterrador. Este tipo de enfrentamientos debieron serle completamente ajenos. Sin embargo, después de presenciar esa escena, lo vio y decidió seguirlo. Airi, realmente tienes un don para acechar. Outaro reprimió un suspiro y dijo: deberías evitar tratar con estudiantes de la clase C. Y sobre esas fotos, quiero tomarlos ahora. Sus mejillas se sonrojaron. Aunque parecía tímida, sus ojos tenían un brillo casi fanático. Creo que Oreki-kun sería perfecto para fotografiar. Tu piel se ve aún más clara ahora, y hay algo diferente en tu presencia, más intenso. Lo observó con atención. Si tuviera que decir cuándo ocurrió este cambio, diría que fue después de que subimos a bordo. Sin esperar una respuesta, Airi levantó su cámara y tomó una foto. Outaro. No quise decir tomar fotos en este momento. ¿Y Airi, cuándo te volviste tan perspicaz? Ella había notado sus cambios de inmediato, a diferencia de la tonta Suzune que permaneció ajena a ello. Tal vez la indiferencia de Suzune era tan profunda que incluso 10 años después, en el sueño precognitivo, su yo maduro no logró reconocer a Arisu como una rival romántica que competía por su marido. Mientras esperaba la respuesta de Suzune, una tarea que podría llevar algún tiempo, decidió centrarse en construir una relación con Airi.
Habiéndose comprometido con la misión de la clase D, necesitaba lograr dos objetivos. Obtener el control de la clase D y transformarlos en un cajero automático durante el examen de la isla. Aunque contaba con el apoyo de Suzune, su influencia en la clase D era limitada, como lo evidenciaba su intento anterior de negociar puntos de clase, donde solo pudo conseguir 20 en lugar de los 50 propuestos. Necesitaba hacer arreglos adicionales. Siendo un extraño para la clase D, necesitaba más aliados con los que contar para lograr sus objetivos. Así que acompañó a Iri de regreso a la cubierta. Chapter 95. Chapter 095 Please unbutton your shirt. Mientras tanto, en el cuarto piso del crucero de lujo había un espacioso teatro. Como lo anunció la línea de cruceros, estaba completamente equipado y trataba a los estudiantes como huéspedes importantes. A pesar de tener menos del 10% de ocupación, la gerencia del barco realizó las funciones teatrales según lo programado. Estaban representando una obra de teatro. Este cielo es libre. Incluso en la oscuridad subterránea, hay esperanza. Estas son mis alas. En el amplio escenario se representó las alas de Ícaro, una historia sobre la libertad. Suzune tenía el número de SAE de cuando su maestra le pidió que guiara la clase D a la clase B. Usando GPS, podía rastrear su ubicación. Encontró a su maestro en el teatro, donde actores profesionales actuaban en escena. Abajo, había menos de 20 espectadores sentados. Suzune rápidamente vio a SAE. Se sentó en la penúltima fila. Junto a ella, con un asiento vacío entre ellas, estaba sentado un chico inexpresivo. Era su compañero de clase Kiyotaka Ayanokmuji, a quien Kikim había evaluado por carecer de sentido común. Aunque a Suzune le disgustaba Kikim, aún así reflexionó sobre algunas de sus palabras. Se preguntó qué tenía que ver esta compañera, por lo general tan común, con sentarse junto a SAE. Sin embargo, Chabashira-sensei. Sería extraño si Suzune pudiera leer la atmósfera. Tengo algo que me gustaría consultarte. SAE, ¿qué quieres preguntar? Quiero saber los detalles de cómo tu clase D fracasó tras llegar a la clase B, dijo Suzune. Sospecho que la escuela, en esencia, no quiere que la clase D ascienda. Avanzar en la clase D representaría la imagen de la escuela, y no creo que la escuela piense que estudiantes como Yamauchi, que aún ocupan puestos de rango R, puedan representar esa imagen. SAE. Originalmente había planeado dedicar 3 partes de su atención a la obra y 6 partes a Kiyotaka, quien estaba sentado con un asiento vacío entre ellos. Ahora estaba centrando casi toda su atención en Suzune. Desde esta perspectiva, la clase D realmente no tenía esperanza. Una vez, ella pensó que esta chica solitaria era ella misma sin madurar, pero Suzune era incluso más tosca de lo que había sido. Al principio, se sintió intimidada porque Suzune era la hermana del presidente del consejo estudiantil. Después de todo, Manabu era considerado el presidente del consejo estudiantil más excelente de la historia. ¿Cómo podría la hermana del presidente del consejo estudiantil ser tan diferente de él? Cuando especuló por primera vez que Suzune era la hermana de Manabu, SAE pensó que podría haber encontrado un tesoro. Pero ahora, esta chica no se comparaba en absoluto con su hermano. No tenía sentido para interpretar las situaciones. Era completamente incapaz de interpretar la atmósfera. Sin embargo, la propia SAE también estaba en un estado de rendición. Kiyotaka era su carta de triunfo. Descubrió esta habilidad cuando recibió una llamada de su padre fuera de la escuela. Fue entonces cuando se enteró de que este chico nuevo era diferente. Quizás podría ser útil. Pero su espíritu había sido derrotado por el hombre detrás de Suzune. La clase D de este año fue, sin duda, la peor de todas, pero, paradójicamente, también una clase D con esperanza. Si bien contaba con muchos alumnos problemáticos, estos estudiantes no carecían de todo. Más bien, presentaban deficiencias específicas que lastraban sus demás calificaciones. En muchas áreas, cumplían con los estándares de la clase B, o posiblemente incluso de la clase A. Tomemos como ejemplo a Rokusuke Kmenji. Arrogante, menospreciaba a los demás, estaba convencido de su propia belleza y superioridad y se negaba a cooperar. Estas características lo llevaron a la clase D. Sin embargo, su capacidad académica, destreza atlética, adaptabilidad e incluso habilidades de pensamiento y juicio rivalizaban con las de Kmei Katsuragi de la clase A, quizás incluso lo superaban en varias áreas. ¿Entonces Rokusuke era un tesoro? No.
Tras ingresar a la escuela, a pesar de conocer las reglas, solo él perdió más de 100 puntos en clase. Quedó claro que no lideraría a la clase D hacia arriba. Ni siquiera parecía preocupado por estar en la clase D, probablemente planeaba reunir 20 millones de puntos e irse desde el principio. Además de Rokusuke, había otros estudiantes prometedores. Suzune, Kikim, Insuke. Todos eran buenas promesas. Luego estaban aquellos con claras deficiencias, como Haruki, Kanji y otros. El hombre detrás de Suzune había propuesto planes para que la clase D avanzara, uno de los cuales era eliminar a quienes los frenaban. Pero después de eliminar a tantos estudiantes, ¿la clase D seguiría siendo realmente clase D? Y si, como sugirió el hombre detrás de Suzune, alguien pudiera ser comprado para la clase D con dinero, ¿seguiría siendo clase D? ¿Podría su anhelado deseo poder cumplirse alguna vez de esta manera? Ella había entendido las cosas al revés. Cuando Suzune renunció a liderar la clase D, tanto Sae como Kiyotaka sabían que su plan de llegar a la clase A probablemente había terminado. Si alguien tan serio como Suzune no asume la tarea, ¿quién lo hará? Y ahora aquí estaba sentado Kiyotaka, a un asiento de ella. El día antes de abordar el barco, recibieron una visita de fuera de la escuela. El padre de Kiyotaka, Atsuomi Ayanokmuji. Al conocer la verdadera identidad de Kiyotaka y la influencia de su padre, Sae se dio cuenta de que esto era mucho más allá de lo que un simple maestro podía manejar o usar como influencia. Su padre exigió que Kiyotaka se retirara de la escuela. El presidente, que se dirigió a él como profesor Ayanokmuji, dejó clara su posición. Él se negó y Atsuomi se marchó furioso. El presidente le había asegurado que la escuela protegería a sus estudiantes de manera justa, evitando interferencias externas. Sin embargo, admitió que tendría que manejar la situación con cuidado. Según su experiencia, si el profesor Ayanokmuji no lograba su objetivo, regresaría, probablemente no solo, sino con gente infiltrada en la escuela. El director no tenía poder para evitar tal infiltración. En otras palabras, ni siquiera el presidente podría enfrentarse a Atsuomi Ayanokmuji. Cualquier esperanza de movilizar a Kiyotaka para avanzar de la clase D a la clase A se había desvanecido. Así que hoy, un Sae abatido solo lo había llamado para contarle lo sucedido. La visita de su padre y el mensaje del director. Aunque la escuela lo protegería, no podían impedir que su padre encerrara a gente. Necesitaba estar preparado. Tenía que decidir. Retirarse antes de tiempo o quedarse en la escuela. Si se quedaba, tendría que estar alerta ante los agentes de su padre. Entonces, dices que incluso si ese hombre mete gente dentro, ¿las reglas de la escuela siguen vigentes? Solo podrían actuar dentro de esos límites, quizás interfiriendo en exámenes especiales para obligarme a retirarme. Un minuto antes de que Suzune llegara, Kiyotaka habló. Definitivamente no quería irse. Si se iba, ese hombre sin duda lo encontraría. Esta escuela era el único lugar que el hombre no podía controlar. Su pequeño santuario de libertad. Así que, aunque solo fueran 3 años, quería conservarlo. Pero como el otro bando no se rendía y planeaba meter gente dentro, significaba que el hombre actuaría contra las reglas. Por lo tanto, debería ser aceptable que él también las rompiera. Sae se había acercado a él antes para proponerle liderar la clase, ofreciéndole apoyo total cuando fuera necesario, por cualquier medio necesario. Aunque estaba completamente superada por ese hombre, al menos tenía el puesto de tutora. Era miembro del profesorado. Así que tal vez Sae podría ahora ser utilizado como un arma para fortalecer las posibilidades de victoria de su equipo. Aunque ya se había dado por vencida, aún podía recuperar la confianza. Porque él iba a dar el paso. Pero ahora. Kiyotaka se quedó en silencio. Si la escuela había estado restringiendo a la clase D desde el principio y la clase D nunca tuvo ninguna oportunidad de ascender, entonces ¿de qué serviría el apoyo de Sae? Mientras tanto, Outaro se había rendido. Por favor, desabróchate la camisa. No, esos botones no. Solo el primero y el segundo. Sí, exactamente así, por favor, quédate quieto. Oreki-kun, ¿te estás poniendo rojo? Se quedó de pie junto a la barandilla de la segunda cubierta, siguiendo las instrucciones de Airi sobre poses y movimientos. Solo quería conseguir una herramienta para ayudar con el trabajo auxiliar de la clase D, pero ahora se arrepentía de su decisión. Airi se comportaba de forma peculiar.
Aunque al principio le daba vergüenza levantar la cámara, a mitad de camino se apasionó bastante. Parecía sorprendentemente experta en fotografía. Cuando le preguntó al respecto, ella explicó. De hecho, trabajé como modelo en la secundaria, pero me daba vergüenza. Quería aprender fotografía, así que encontré a una fotógrafa que me enseñara. Aprendí a tomar selfies y, bueno, parece que empecé a amar capturar escenas hermosas. Quiero usar mi cámara para capturar momentos hermosos. Outaro finalmente entendió por qué le había preguntado su opinión sobre los acosadores durante su primer encuentro. Los despreciaba porque ella misma había sido modelo y su amiga había sido acosada, una experiencia que le resultó aterradora. Su experiencia como modelo lo explicaba todo. Debía ser bastante atractiva bajo su apariencia sencilla, lo cual probablemente era un intento deliberado de evitar la atención. Airi parecía ajena a esta observación mientras continuaba tomando fotografías, absorta en capturar hermosas escenas. ¿Eso significaba que ella lo consideraba digno de ser fotografiado? Aceptó el cumplido implícito. Sin embargo, estar en la cubierta significaba que tenían público. El sol se ponía y varios estudiantes se habían reunido para observar. Aunque la conmoción anterior de Kakeru había dispersado a algunas personas, otras aún permanecían cerca. Sakura-san tiene mucho talento, ¿verdad? No tenía ni idea de que pudieras hacer esto. También hemos tomado bastantes fotografías. Un grupo de Gyaru se acercó. Eran estudiantes de la clase D, compañeras de Airi. Y todas eran bastante atractivas. O mejor dicho, las estudiantes de la clase D siempre han sido de gran calidad. La más destacada era una chica con una coleta dorada y calcetines de burbujas. Su compañera de cabello ondulado, Maya-san, era igual de guapa. Pensé que Oreki-kun sería un buen sujeto para una foto, así que quería tomar algunas fotos. No tiene ningún significado especial, balbuceó Airi apresuradamente. Su comportamiento tímido la hacía parecer vulnerable, como un pequeño animal acorralado. Oye, ¿qué pasa con ese tono? ¿Te estoy intimidando? La líder Gyaru de la coleta dorada pareció ofendida. No, para cualquier observador, realmente parecía acoso. Afortunadamente, después de hacer ese comentario, Kei desvió su atención de Airi y se acercó a Outaro. Oye, Oreki-kun, ¿tienes planes para esta noche? Apenas te hemos visto por aquí estos 3 días en el barco. Dijo. Karuizawa es muy atrevida. Dijeron sus compañeros en señal de apoyo. Outaro reconoció a la persona que hablaba como la chica que había presenciado su encuentro con Kei en las escaleras de la clase de ese primer día, cuando lo había abrazado. Tenía un característico cabello corto azul. Por la información que Masayoshi le había proporcionado, recordó que se llamaba Satsuki Shinohara. Aunque no era especialmente buena para hacer amigos, y aunque era bonita por derecho propio, era una belleza común y corriente. Al lado de los adorables rasgos de Kei, pasaba desapercibida. Aún así, Outaro se recordó a sí mismo que no entendía realmente las complejidades de las amistades femeninas. Ya tengo planes con Sakura-san. Miró a Airi, quien había pasado de emocionada y llamativa momentos antes a pequeña e indefensa tras la llegada del grupo de Gyaru. Ahora parecía alguien a quien le habían quitado algo precioso, con la mirada fija hacia sus pies. Aunque en realidad no podía ver sus dedos del pie. N/T. Por los boing boings. Sakura-san, Eri. Casi inmediatamente, Airi se encontró nuevamente en el centro de atención, recibiendo miradas que sugerían que de alguna manera estaba violando una regla tácita. Claramente, las relaciones entre las estudiantes femeninas de la clase D no eran particularmente armoniosas. Ella me ayudó con algo antes, así que ahora le devuelvo el favor, explicó Outaro. Oh, entonces es un asunto oficial, asintió Satsuki. Bueno, entonces no se puede evitar. Entonces Kei se fue con sus amigos. Sin embargo, en la esquina, se detuvo unos segundos y lo miró de reojo. A partir de su experiencia con Kikim, Outaro comprendió lo que ella podría estar pensando. Probablemente se preguntaba si le gustaba estar con Airi. A través de su sueño precognitivo, supo algo que a su memoria le faltaba. Kei había sido acosada en la escuela secundaria y él la había salvado. Su gran aprecio por él explicaba por qué se interesaba en su vida amorosa. Tenía todo el sentido del mundo. Gracias por ayudarme ahora mismo, dijo una voz abatida a su lado. ¿Karuizawa-san realmente da tanto miedo? Preguntó Outaro. ¿Cómo decirlo?
Karuizawa-san es la líder de Gyaru en nuestra clase. Es bastante dura con los chicos. Cuando alguien dejó caer accidentalmente un borrador cerca de su escritorio, simplemente lo apartó por completo. A Airi le pareció darse cuenta de que quizá había sido demasiado presuntuosa. Tomar fotografías de alguien tan prominente como Outaro en un lugar tan público había sido demasiado llamativo. Bueno, lo siento por eso, Airi, pensó Outaro. Confirmó que, incluso si quisiera controlar la clase D, contar con la ayuda de Airi sería demasiado difícil. Era demasiado tímida. Incluso podría tener dificultades para hablar en clase. Sin embargo, a Outaro no le parecía particularmente aterradora Kei. Desde que llegó a esta escuela, se había rodeado de amigas Gyaru y había adoptado su estilo. Aunque la apariencia de cada uno era su propia elección, se dio cuenta de que esta podría ser la forma en que Kei se protege. Después de sufrir acoso escolar en la secundaria y llegar a un nuevo lugar en la preparatoria, ¿qué haría alguien cuando no está seguro de si podría volver a ser víctima de acoso? Y además, Chapter 96. Chapter 096 Weren't you taking photos with girls? El primer día que lo abrazó, su afecto por él estaba en su apogeo. No quería que malinterpretara su comportamiento en otras clases. Estaba cortando por completo su relación con los chicos de su clase. Ella encontró una solución para lograr ambos objetivos a la vez, adoptando la personalidad de un Gyaru irrazonable. Los chicos mantenían las distancias, y su firmeza impedía que las chicas la acosaran. De esta manera, también eliminaba su necesidad de protegerla. Está claro que Kei pensó mucho en esto. Pero esto era preocupante, ya que el sueño precognitivo mostraba que 10 años después, él saldría con Arisu, y Suzune sería quien se casaría con él. ¿Cómo podría evitar perder? Después de ser interrumpida, Airi huyó apresuradamente. Outaro estaba de pie en la cubierta, apoyado contra la barandilla, sintiendo la brisa del mar en su rostro. La puesta de sol duró solo unos 10 minutos, y ahora el sol se había puesto completamente, dejando el cielo mucho más oscuro. ¿Qué estabas haciendo ahora?, preguntó la familiar y digna voz de una niña. Fue la ganadora, Suzune. Oh, ya volviste. Outaro la miró. ¿Cómo estuvo la consulta con Chabashira-sensei? ¿La grabaste? Sí. Suzune asintió y luego le entregó su teléfono. Abrió el archivo de audio. Horikita, no sé cómo se te ocurrió esta idea. Pero no creo que la escuela sea injusta. Así que creo que te equivocas, Horikita, y no compartas estas ideas con otros estudiantes de la clase D, si no, todo se desmoronará. Era la voz de Sae, negando que la escuela estuviera restringiendo a la clase D avanzar a la clase A. Sin embargo. Entonces, ¿qué pasa con el comportamiento de Chabashira-sensei después? Ella dijo que iba a beber. ¿A estas horas ya va a beber? ¿Será porque finalmente se dio cuenta y se apagó por completo? Sus palabras revelaron indirectamente que la escuela realmente impide que los estudiantes de la clase D avancen a la clase A. Al mirar atrás, se dio cuenta de que se había equivocado desde el principio. La escuela nunca le dio ninguna oportunidad a la clase D. Entonces esta vez Outaro se preparó para proceder con el plan de esta misión. Como de costumbre, estaba a punto de asignarle algún trabajo a Suzune. Pero su teléfono sonó 2 veces. Recibió un mensaje. Fue de Kei. Kei Karuizawa, chica linda. Outaro realmente no estaba tratando de intimidar a Sakura antes. Suzune mantuvo la mirada al frente. Según su entendimiento, Outaro era solo alguien que su hermano había traído para ayudarla a ganar experiencia. Su vida amorosa, ya sea siendo perseguido por Kikimo o teniendo contacto con otras chicas, no tenía nada que ver con ella. Después de que Outaro envió un mensaje de lo sé, guardó su teléfono. En cuanto a este examen, la información recibida indica que el examen especial vale entre 500 y 600 puntos. Ah. Suzune se animó de inmediato. Para ella actual, incluso enterarse de que la clase D tenía restringido avanzar a la clase A no fue suficiente para quebrantar su determinación. Después de todo, hacía mucho tiempo que había decidido centrarse en recolectar 20 millones de puntos en lugar de intentar avanzar con la clase D. Si ella intentara eso, su hermano seguramente se burlaría de ella, diciendo: Suzune, ¿estás segura de que quieres ayudar a esos compañeros de clase que te están hundiendo? ¿Merecen la pena? Tales palabras herirían profundamente.
Más precisamente, descubrió que sus compañeros de clase no escuchaban sus opiniones, lo que hacía imposible movilizarlos de manera efectiva. Además, ella simplemente no podía vencer a Utarou. Así que optó por el plan de recolectar 20 millones de puntos, un camino que también podría ganarse la aprobación de su hermano. Y ahora, después de casi medio mes sin conseguir nuevos puntos, había aparecido otra oportunidad. Suzune escuchó atentamente. Esta puntuación es suficiente para desafiar la posición de la clase A, B o C, añadió Utarou. Y mi enfoque es poner estos 600 puntos en la clase D. ¿Eh? Suzune se sorprendió. ¿Ponerlos en la clase D? Considerando tu intento de conseguir 50 puntos de clase, me he dado cuenta de que la clase D aún tiene valor. Dijo. Y lo que quiero son estos 600 puntos. Independientemente del rendimiento de tus alumnos de la clase D, la escuela depositará equitativamente puntos de clase 100 cada mes. Luego, los tomaremos. ¿No es un buen plan? Para mi clase A, incluso si la clase D asciende, no tienen ninguna posibilidad de alcanzar a la clase A, e incluso si avanzan, la escuela intervendrá. Así que es seguro, y aún podemos sumar puntos de la clase D. Ah, Suzune ahora entendió. Con tantos puntos en juego en este examen, también sería una prueba para la clase A. Pero ahora había decidido transferir esta prueba al lado de la clase D. La clase A estaría a salvo, todos obtendrían puntos, el puntaje de la clase D aumentaría y las clases B y C sentirían presión. Solo la clase A lo tendría más fácil. Sin embargo. Entonces, ¿cuál es mi compensación esta vez? Después de comprender, solo le preocupó el pago. Ella ya no tenía ningún interés en la clase D. Cuando Ken reprobó, ella sugirió recuperar 70 puntos de clase, luego solo pidió 50, pero al final solo recibió 20 como compensación. Estaba bastante insatisfecha. Normalmente solo recibía un 10% de compensación por trabajar con Utarou, y ahora, sintió que podía pedir más. Después de todo, su propuesta actual de utilizar la clase D como fuente de puntos estaba inspirada en su idea inicial sobre los 50 puntos de clase, por lo que sintió que merecía una parte mayor esta vez. Utarou hizo una pausa. Considerando sus sentimientos, dentro de 10 años Suzune sería abogada y serían familia. No podría negociar el pago con su futura esposa. Pero por ahora, no salían juntos ni se sentían cómodos con el contacto casual, como un apretón de manos. Era una relación estrictamente profesional. Por lo tanto, tu compensación se queda en el 10%. Dijo con firmeza. Piénsalo. Estamos tratando con la clase D. Solo en el primer mes del examen a libro abierto, podrían perder 1000 puntos solo por mal comportamiento. Incluso si ganan 600 puntos, ¿podrán mantener esa puntuación? Necesitamos a alguien que actúe como ejecutor, alguien que pueda mantener a raya a los estudiantes de la clase D. ¿Crees que puede ser esa persona? Suzune se quedó en silencio. Ella sabía que no podía, o mejor dicho, no quería hacerlo. Los estudiantes de la clase D no valorarían sus puntos ni aunque los obtuvieran. Su autocontrol era simplemente demasiado débil. Aceptando esta realidad, silenciosamente desistió de su pedido de un pago mayor. Dada la situación de la clase D, necesitamos a alguien que pueda encargarse de esto, dijo Utarou, mirando al frente. ¿Quién podría ser adecuado para esto? Preguntó Suzune rápidamente. Menji es como tú. Alguien que aspira a conseguir 20 millones de puntos para graduarse antes de tiempo. Dijo. Sus habilidades superan incluso a las de Katsuragi, de mi clase. En cuanto a Menji ahora, según los estudiantes de último año, habían encontrado la foto de Rokusuke en el sitio web oficial de la empresa familiar antes de inscribirse. Esto reveló sus ambiciones personales. ¿Pero qué tramaba ahora? ¿Y dónde podrían encontrarlo? Fue fácil de encontrar. El personal rápidamente les informó sobre un huésped problemático que nadaba en la piscina y luego caminaba hasta su cabaña empapado y sin secarse. Esto creó un trabajo interminable para el personal de limpieza. Ahora estaba tomando el sol en la cubierta al aire libre más alta del barco, aunque el sol ya se había puesto. Cuando Utarou y Suzune llegaron, lo encontraron recién levantándose de su tumbona. Bueno, si no son Oreki-kun y Orikita, chica. Por cierto, Oreki-kun, parece que disfrutabas tomándote fotos ahí abajo. Rokusuke estaba claramente de buen humor. Por supuesto que lo era.
En la escuela, el sistema de puntos lo mantenía ocupado recolectando puntos, y a pesar de las instalaciones adecuadas, para alguien de su origen adinerado esto parecía una privación. Pero ahora, de vuelta en el barco, finalmente podía actuar nuevamente como el heredero de la familia Kmenji, recibiendo el trato que sentía que merecía. Naturalmente, se sentía a gusto. Como quien ha soportado dificultades y finalmente ha recuperado la comodidad. Kmenji, dijo Outarou, estoy aquí para invitarte a participar en este examen. Oh. Rokusuke se incorporó inmediatamente. ¿Cuántos puntos puedo conseguir? Se había vuelto más inteligente después de participar en el evento Fit/Esteal anterior, donde recolectaron dinero de Kakeru. Aunque quería intercambiar dinero real por puntos estudiantiles, el dinero no podía entrar libremente a la escuela. Su única opción era que los estudiantes de último año supieran que él era el verdadero heredero de la familia Kmenji y aprovechar esa relación para obtener crédito. Sin embargo, a varios meses de la graduación, el estudiante de tercer año aún tenía otras opciones. Esto había ralentizado drásticamente su acumulación de puntos. Pero Outarou ya había acumulado 20 millones de puntos y Rokusuke respetaba profundamente su capacidad para ganarlos. Por lo demás, rara vez hablaba con los demás. Como genio natural criado por la familia Kmenji, se consideraba superior a los demás. La gente común era simplemente ordinaria. Los genios y la gente común no tenían un lenguaje común. Pero Outarou se había ganado su reconocimiento y el derecho a conversar con él. Si el examen vale 600 puntos, dijo Outarou, entonces 1 millón para la clase D, 2 millones para ti, 3 millones para mí. Sin embargo, serás responsable de obtener estos 600 puntos. Y tendrás que asegurarte de que los estudiantes de la clase D mantengan esta puntuación durante al menos 6 meses. Rokusuke se rió, mirando a Suzune. Mientras Outarou hablaba, ella permaneció en silencio, demostrando su habitual obediencia a sus directivas. ¿Por qué debería ser yo quien gane los 600 puntos mientras tú te llevas la mitad, y aún así tengo que evitar que la clase D los pierda? Dijo. Esto no me parece justo en absoluto. Bueno, ¿sabes qué es el examen? Preguntó Outarou. Rokusuke lo miró. ¿No te has dado cuenta? La trayectoria del barco ha seguido un patrón. Ahora está dando vueltas alrededor de una isla lejana. Interrogación de cierre. Rokusuke de repente se sentó y luego se puso de pie. Este era el nivel más alto del barco y ofrecía la mejor vista. El barco mantenía una velocidad constante mientras circundaba la isla. ¿Por qué crees que estaba encubierta al atardecer? Preguntó Outarou. ¿No te estabas tomando fotos con chicas? Dijo Rokusuke. Desde su posición privilegiada en el nivel superior, había observado a Outarou interactuando con chicas de su clase en la cubierta de abajo. Suzune miró a Outarou con sorpresa. Ella no se había dado cuenta de esto en absoluto. Entonces, mientras ella obtenía información de Sae, él había estado tomándose fotos con chicas. Chapter 97. Chapter 097 Usai no Alot. Suzune estaba de mal humor, con el rostro completamente serio. Aunque desde que la conoció, rara vez había sonreído, así que esa expresión le parecía bastante típica. Luego Outarou compartió su información. Mientras recibía clases de fotografía de aire en cubierta, se enfrentó al océano y divisó una isla lejana. Con su clarividencia, que le permitía ver más lejos y con mayor claridad, enseguida notó algo extraño en el patrón de movimiento del barco. Deduzco que el lugar de la prueba de este examen estará en esa isla. Aunque no fue pura deducción. El aviso del sistema ya había indicado que se trataba de un examen en una isla. Tarea secundaria. Dame mi dinero, cajero automático tonto. Requisito de la tarea. En el examen de la isla, toma el control de la clase D y conviértelos en un cajero automático. Duración de la tarea. 8 días. Recompensa de la tarea. Mejora de la capacidad de restauración, extensión de la duración de curación de enfermedades, castigo de tarea. Al usar clarividencia, los ojos se pondrán bizcos, el encanto se reduce en 20, progreso de la tarea. 0%. ¿Ves? Es bastante obvio. Un examen en una isla no se trata solo de puntos, dijo Outarou. Según la información que Katsuragi le dio a los estudiantes de último año, tanto los de segundo como los de tercero hacen este viaje en barco en el tercer mes para obtener puntos de clase importantes.
Miyabi Nagumo, de segundo año, usó este examen para mejorar su puntuación, y la clase del presidente del consejo estudiantil de tercero obtuvo 400 puntos de clase. Y nosotros necesitamos 600. Vale la pena señalar que Manabu fue históricamente el presidente del consejo estudiantil más destacado. ¿Y qué clase dirigía? La clase A diferencia de la clase D, con su grupo de compañeros inútiles. Incluso los peores alumnos de la clase A sabían cooperar. Así que conseguir 600 puntos ahora, es todo un reto. Pero. Interesante. Rokusuke, que se consideraba un genio y de hecho tenía un talento excepcional, consideraba este tipo de desafío apenas aceptable. El barco continuó describiendo un círculo alrededor de la isla a velocidad constante, manteniendo la misma distancia. Probablemente esto continuaría toda la noche. En mi opinión, dijo Outarou, esta escuela siempre da oportunidades a la gente. Mañana por la mañana, es probable que el barco se acerque a la costa, lo que dará a los estudiantes un margen de tiempo. Si tomamos prestado todo el equipo fotográfico con antelación, aunque otras clases se sumen, no tendrán acceso a equipos de alta calidad para fotografiar la isla y obtener información de primera mano. La isla estaba allí. ¿Qué se probaría exactamente y cómo seguía siendo incierto? Pero podríamos aprovechar todas las ventajas primero. No, dijo Rokusuke agitando la mano. Creo que podemos nadar hasta la isla ahora mismo para comprobar la situación personalmente. ¿Estás seguro? Preguntó Suzune, quien estaba junto a Outarou. Recientemente le habían encomendado la tarea de pedir prestado un equipo fotográfico al personal. Las cámaras del barco solo tenían un alcance de 1000 a 1500 metros, mientras que la isla se encontraba a entre 4000 y 5500 metros de distancia. Con el atardecer de verano acercándose y la oscuridad acercándose, fotografiar sería un desafío. ¿Pero nadar allí de noche? ¿Era siquiera humanamente posible? Incluso ella tenía suficiente sentido común para cuestionarlo. ¿Esta distancia? Rokusuke mostró confianza. No hay problema. Las aguas privadas de mi familia son mucho más grandes que esto. No me subestimes, Orikita. No hay problema. De hecho, durante su tiempo en la clase D, siempre llevaba un pequeño espejo y se consideraba el más guapo. Una mirada más de cerca revelaba sus músculos excepcionalmente desarrollados. Además, miró a Outarou, Oreki-kun, probablemente irías allí de todos modos, ¿verdad? Pareces diferente ahora, te invito a unirte. Aunque Airi puede tener un sexto sentido, este chico confió en sus propios ojos. Aunque Rokusuke estaría decepcionado. A pesar de las habilidades físicas mejoradas de Outarou, no tenía intención de nadar. Después de todo, poseía la teletransportación. Podía viajar a lugares que ya había visitado, a lugares de los que tenía fotos o a cualquier lugar con coordenadas confirmadas. En su situación actual, aunque las fotos de la isla podrían no estar en línea, podían acceder a imágenes satelitales y coordenadas ahora que estaban fuera del campus y tenían acceso a Internet. Entonces Outarou realmente estaba buscando una oportunidad para explorar la isla. ¿Pero nadar ahí? Mejor no. No hagas cosas innecesarias y mantén lo necesario simple. Ya que Rokusuke se ofreció como voluntario, más vale que lo dejen ir. Luego, mientras esperaba que nadara hasta la isla y reuniera información, Outarou se encontró con un problema. Como era un plan secreto, decidieron mantener el equipo pequeño. Rokusuke tardaría 1 o 2 horas en nadar hasta la isla. Esperar en la cubierta no funcionaría, y sentarse en el restaurante o cafetería no era lo ideal, ya que necesitaban estar listos para recibir sus fotos o vídeos en cualquier momento. Como Suzune no puede usar el dormitorio de chicas, a las 8 p.m., ella y Outarou terminaron en su habitación. ¿Quieres ver la televisión? No. ¿Quieres navegar por noticias o blogs? No. ¿Qué tal unas uvas rojas? No. Este traductor publica 11 capítulos al día. ¿No podrías dejar algunos comentarios, reseñas o piedras de poder? No. Outarou. Suzune. La situación parecía extraña. Simplemente estar sentado en su habitación, mirándose el uno al otro. La atmósfera era sofocantemente incómoda. Lo que complicó aún más el ánimo de Outarou fue saber que su futuro yo se casaría con esta chica y tendría 2 hijos. El comportamiento de la abogada Suzune aparentemente mejoraría considerablemente en comparación con su actual actitud rígida.
Aunque esperaban la información de Rokusuke, permanecer en silencio así se les hacía insoportable. Después de otros 10 minutos, probablemente saldría corriendo. Es hora de hacer copias de seguridad. Outaro sacó su teléfono. Kikin Kushida, pequeño diablo, ¿qué es esto? ¿Me estás enviando un mensaje en este momento? Todavía estoy con amigos. Outaro Oreki yo. Disculpa por molestarte entonces. Kikin Kushida, pequeño diablo, ¿necesitas algo? Su respuesta llegó rápidamente. Kikin Kushida, pequeño diablo, a ver, Orikita no está en el dormitorio. ¿Estás con ella? Kikin era realmente perspicaz. Estaba muy concentrado en Suzune. Su conocimiento de la ausencia de Suzune del dormitorio reveló su mentira anterior sobre haber salido con amigos. Ella claramente estaba en el dormitorio. Outaro sabía que después de abordar el barco, Suzune, Kikin y Airi fueron asignados al mismo dormitorio. Outaro Oreki yo está en mi habitación, pero el ambiente es incómodo. ¿Tienes algún tema de conversación que pueda usar con ella? Kikin Kushida, pequeño diablo, pasaron 2 minutos sin respuesta. ¿Se había desconectado? Chapter 98. Chapter 098. A Boy and Girl in a Room Alone. En el dormitorio de las chicas en este momento. Una chica de cabello corto y dorado y rostro dulce, a quien todos consideraban un ángel, estaba sentada en su cama. Miraba su teléfono, como si se cuestionara la vida misma. Este era Kikin Kushida, congelado en sus pensamientos aunque todavía en línea. Kushida-san, ya terminé de lavar los platos, puedes ir tú ahora. La puerta del baño se abrió y salió una chica increíblemente hermosa con cabello lacio y rosado. Su belleza era excepcional. Rasgos delicados y refinados, piel blanca y translúcida, y un rostro impecable. Sin duda, era una de las bellezas más destacadas, absolutamente adorable. Esta era Airi, transformada de su yo habitual, con 2 coletas y gafas pasadas de moda. Su encanto ahora magnificado más allá de toda medida. Su pasado como modelo explicaba su habilidad para gestionar las emociones. En ese estado, no mostraba nada de su habitual naturaleza retraída o tímida. ¿No podría ella eclipsar fácilmente a la eternamente fría Suzune? Después de todo, los chicos prefieren que su diosa muestre algo de calidez. Para Kikin, la ausencia de Suzune fue un alivio. Su presencia le dificultaba respirar. Estas vacaciones en crucero tuvieron sus beneficios. Con Suzune lejos, se había acercado más a Airi, había aprendido sobre su pasado como modelo y había descubierto la verdadera belleza que se escondía debajo. Sin embargo, el comportamiento típico de Airi era como el de un hámster tímido, lo que hacía que fuera fácil ayudarla y generar buena voluntad. Pero Suzune parecía estar indispuesta esta mañana. ¿Por qué seguía fuera tan tarde? Kikin había regresado deliberadamente temprano para mostrar preocupación, solo para encontrar a Suzune ausente. Ella sabía muy bien que ese solitario no apreciaría el gesto. Solo sería otro rechazo frío. Realmente molesto. Y ahora Outaro le estaba pidiendo temas de conversación con Suzune. ¿Cuándo se habían vuelto tan cercanos? ¿Estaban saliendo? ¿Cómo podía Suzune simplemente observar mientras ella coqueteaba con él? Si estaban saliendo, ¿por qué tanta tolerancia? Kikin no le encontraba sentido. Aunque quizás no era tan malo que las personas molestas se sintieran atraídas entre sí. Y Outaro tuvo el descaro de pedirle temas de conversación con Suzune. ¿Qué creía él que era ella? ¿Una especie de herramienta conveniente? Aún así, dejar que esas 2 personas irritantes se reunieran y potencialmente chismearan sobre ella no era lo ideal. Entonces... Din din. Outaro recibió un mensaje de Kikin. Esta vez no se trataba de un simple mensaje. Había enviado 2 documentos sin título junto con una nota. Kikin Kushida, pequeño diablo, si te resulta incómodo, simplemente abre los documentos. Los escribí rápido, así que úsalos con cuidado. Su mensaje tenía un tono angelical. Pero... Kikin Kushida, pequeño diablo, pero, Oreki-san, recuerda una cosa. La gente es basura. Son todos basura. Por muy brillante que sea su apariencia, solo quieren robarle a los demás. Todo el mundo es así, repugnantemente así. Ah. Un vistazo a la mentalidad del pequeño diablo. Mantenía esa dulce fachada de querer hacerse amiga de todos, y además se le daba bien. Su destreza social le había ayudado a recopilar información de casi la mitad de los alumnos de primer año, a la vez que los llamaba amigos.
Sin embargo, estos mensajes estaban lejos de ser angelicales. El crucero de lujo había encogido el mundo de todos, brindándole nuevas oportunidades para acercarse a compañeros de clase que antes estaban distantes. Pero esto solo aumentó la presión. Tras ser sorprendida pateando la barandilla aquella vez, no podía arriesgarse a otro arrebato. Así que, en lugar de eso, le desahogó su cinismo. Aunque duras, sus palabras contenían algo de verdad. Aún así, Outaro conocía una excepción: Onami. Estaba seguro de que su radiante apariencia no era falsa. Era un auténtico ángel. Dejando de lado las amargas palabras de Kikim, abrió el documento que ella le envió. Intenta hablar sobre aspiraciones futuras, el futuro, ¿eh? En efecto. Ese tema podría llevarnos a cualquier parte. Orikita-san, dijo Outaro, mirando a Suzune. ¿Tienes planes para el futuro? ¿Planes? Ahora mismo solo quiero conseguir 20 millones de puntos rápidamente. En cuanto a cosas tan lejanas, no he pensado en ellas, dijo. Oh. Outaro agarró su teléfono. ¿Fue simplemente que no tenía planes o no estaba siendo fiel a sí misma? Por lo que podía ver, Suzune se había perdido persiguiendo sin cesar la sombra de su brillante hermano. Así que para ella, no existía realmente un yo verdadero. Como hermano menor, comprendía la presión de tener un hermano mayor excepcional. Sabía que podían ser tanto una inspiración como un estándar inalcanzable. Pero había decidido no perseguirlos. En parte porque alcanzarlos parecía imposible, y en parte porque el éxito podría crear una dinámica incómoda con sus hermanos. Como adultos, mostrar respeto a los hermanos mayores era importante, aunque eso no significaba renunciar por completo a los logros personales. Creo que Orikita-san se convertirá en abogado dentro de 10 años, dijo. ¿Un abogado? Suzune pareció empezar a pensar seriamente. ¿Por qué dices eso? Solo un presentimiento. La conversación de repente cayó en un silencio incómodo. Por eso no se le daba bien tratar con chicas. Kikim, eres un inútil. Mientras pensaba esto, notó que los labios delgados como flores de cerezo de Suzune se abrían lentamente. Ser abogado podría ser un buen plan para el futuro. Los abogados necesitan estudiar mucho, y estudiar es lo que menos me disgusta. Dijo. Así que creo que ser abogado podría ser una buena idea. La conversación parecía que podría continuar. Pero, Outaro se sorprendió lo suficiente como para ponerse de pie. ¿Por qué, Suzune, te das cuenta de lo que estás diciendo ahora mismo? Solo estás desarrollando su idea, no tus propios pensamientos. En otras palabras, no tienes sentido de identidad. Agarró su teléfono, queriendo enviarle un mensaje a Manabu ahora mismo sobre la situación de su hermana. Pero en este momento. Din din. En ese momento sonó el teléfono. Outaro y Suzune lo miraron. Era un mensaje de Rokusuke en el chat. Aunque estaban limitados en la escuela, las cosas eran más informales al salir. Los dos chicos habían usado sus datos móviles para descargar una aplicación de mensajería capaz de realizar llamadas de texto y videollamadas. Rokusuke Kmenji está solicitando una videollamada, ¿aceptas? Mirando fijamente su teléfono, Outaro aceptó la llamada. La pantalla mostraba un paisaje forestal con el rostro de Rokusuke visible en una esquina. La escuela es muy aburrida. Comenzó con su crítica habitual. He llegado a la isla. Como sospechaba, es artificial, aunque decepcionantemente simple. Mide aproximadamente 4000 x 4000 metros. Descubrí que la isla está dividida en secciones, y cada zona, apta para acampar o vivir, tiene un lector de tarjetas instalado. Estos dispositivos parecen estar diseñados para registrar el uso de tarjetas. Desmantelé uno y las baterías están recién reemplazadas. Rokusuke entregó su informe. El propósito ahora estaba claro para todos. Con estas áreas designadas y lectores de tarjetas con mantenimiento renovado, los estudiantes debían localizar y reclamar estos lugares deslizando sus tarjetas. Conocer de antemano la ubicación de los lectores proporcionaría una ventaja significativa. A pesar de la oscuridad, la luz de la luna es suficiente. He contado unos 40 lectores de cartas que vale la pena reclamar. Continuó compartiendo sus hallazgos. Con 40 lectores y una preparación tan elaborada, una isla artificial con dispositivos especialmente instalados, obtener los 600 puntos para este examen parecía posible.
Al terminar su informe de inteligencia, Rokusuke se fijó en el entorno detrás de Outaro y su compañero. Estaban en una cabaña, con una cama de 1,8 metros de ancho visible al fondo. De noche. Un niño y una niña solos. A pesar de que sus uniformes escolares seguían en su sitio, la situación era sugerente. Oh, ¿estás en una habitación? ¿Interrumpo algo? Proveniente de una familia adinerada, Rokusuke había recibido una educación de élite. Aunque su orgullo excesivo lo llevó a descartar a la gente común como indigna de conversación, su inteligencia emocional se mantuvo aguda. La confusión de Suzune era evidente. De hecho, aquí había alguien verdaderamente ajeno a las implicaciones sociales. Chapter 99. Chapter 099 Do you dislike Sakayanagi? Al no encontrar nada de interés en la isla artificial, Rokusuke nadó de regreso a las 12:20 am. Outaro fue a su encuentro. Aunque Rokusuke podría haberlo logrado por sí solo, incluso subiendo desde el ancla solo, merecía algo de atención después de nadar casi 10 kilómetros de ida y vuelta para verificar la situación. Para entonces, Outaro ya había acompañado a Suzune de vuelta al dormitorio. Aunque su condición física había mejorado hoy, tendría que contactarla de nuevo mañana. Su recién adquirida habilidad de restauración solo podía restaurar un día de condición física. Incluso cuando se reunió con Rokusuke, su mente estaba ocupada con estas otras preocupaciones. Al regresar a su habitación, encontró docenas de mensajes de Kushida. ¿Kikin Kushida pequeño diablo Orikita no estaba enferma? ¿Por qué está tan bien? Parece que mentí sobre su enfermedad. Parece odiarme aún más ahora. Maldita sea. Era casi la 1 de la madrugada y Kushida seguía inundando su bandeja de entrada con quejas. Incluso cuando no se encontraba bien, Suzune se esforzaba al máximo sin admitirlo. Ya sabía que se acercaban los exámenes. La escuela no seguiría dando vueltas alrededor de la isla a menos que tuvieran exámenes programados para mañana. Y la terquedad de Suzune no le permitiría faltar. A las 5 de la mañana, el rumbo del barco cambió, avanzando finalmente hacia la isla para reducir la distancia. A las 8:30 am, los estudiantes de la clase A estaban cenando en el exclusivo restaurante Esther. No pareces tener mucha energía. Outaro se sentó en una mesa redonda, frente a una chica de cabello morado. Los estudiantes de la clase A se agruparon de una forma peculiar. Aunque compartían el restaurante, la facción de Arisu y la de Koei se sentaron por separado, con una fila vacía entre ellas. A pesar de que Arisu declaró que su facción debía seguir las órdenes de Mei, se resistieron firmemente a recibir sus órdenes. Al notar que quedaban asientos vacíos, llegaron varios chicos de la clase D. Outaro reconoció a uno. Haruki Yamauchi, a quien conoció durante la inscripción mientras vendía materiales. Era conocido por difundir rumores maliciosos sobre Airi. Gracias a la información de Masayoshi, Outaro identificó a los otros estudiantes de la clase D. El grupo estaba formado por 4. Haruki. Kanji Ike, que tenía experiencia en campamentos. Ken Sud, un estudiante atlético pero de mal carácter que había ayudado con el plan contra Kakeru antes de ser tildado de cobarde. Y Kiyotaka Ayanokmuji, un estudiante apuesto con una presencia discreta. Al entrar, inmediatamente se dieron cuenta de que habían entrado en territorio de clase A. Tal vez deberíamos irnos. Kanji, mostrando buenos instintos, se sintió incómodo bajo las miradas de los estudiantes de la clase A. Podemos pedir algo informal. Haruki levantó la mano. Disculpe, queremos pedir aquí. Ordené. Miró a su alrededor en busca de servicio, ignorando la etiqueta adecuada. Los clientes deben sentarse primero y esperar a su mesero. Su comportamiento sobresalía en este refinado establecimiento. Un chico de pelo verde que estaba cerca del frente se puso de pie. Vaya, ¿y si no son algunos estudiantes de la clase D? Preguntó Yaiko, el fiel seguidor de Mei. Afirmaba tener una amplia experiencia como delegado de clase y era conocido por sus logros. Sin embargo, este no es lugar para basura como tú. Su desprecio por la clase D era evidente. Habiendo reunido puntos para comprar las reglas de la escuela el primer día y obtenido un bono especial de 200 puntos de clase, estaba inmensamente orgulloso de su estatus de clase A. Su excelente desempeño en los últimos 2 meses había creado una ventaja de 660 puntos sobre la clase B, alimentando aún más su orgullo. Consideraba desagradable la presencia de los estudiantes de la clase D y perturbador su comportamiento. ¿Qué te da derecho?
protestó Haruki. Este lugar no es tuyo. Claro que sí. Ken, el estudiante alto, dio un paso al frente. Los servicios del barco son gratuitos. Nadie dijo que esta zona perteneciera a la clase A. Así que eres sub, se burló Yaiko. Se te dan bien los deportes, pero ¿no fuiste el único que reprobó el examen el mes pasado? Me sorprende bastante que hayas recibido el examen y sigas reprobando. Para gente como tú, comer comida occidental, un McDonald's sería más adecuado. Yaiko. Mei lo interrumpió rápidamente. Aunque ya no nos evalúan por nuestros estándares de conducta, somos estudiantes de clase A, cuidadosamente seleccionados para estar aquí. Por favor, mantengan la dignidad y el carácter de los estudiantes de clase A. Sin embargo, se dirigió a los estudiantes de clase B, ¿qué les parece si aprenden modales? Para cenar aquí, siéntense en silencio y esperen a que el mesero se acerque. ¿Cómo puede ser así? Protestó Haruki varias veces. Después de darse cuenta de que estaban rodeados por estudiantes de la clase A, se fue con Kanji y los demás, decidiendo ir a otro lugar. Parecía que Kmei también estaba teniendo dificultades, con su seguidor mostrando tanta falta de control. Outaro observó la escena pensativamente. Consideró que si alguna vez hubiera un examen de expulsión, Yaiko sería un candidato excelente. Probablemente todos los estudiantes de la clase A estarían de acuerdo. Como los recién llegados eran todos chicos de la clase D, incluido Kiyotaka, prestó atención brevemente. Después de notar que Kiyotaka simplemente estaba siguiendo el ejemplo de Ken y Haruki, Outaro cambió su atención a la chica alta de cabello morado sentada frente a él. Se dio cuenta de que Masumi estaba escribiendo en la agenda del teléfono. Es para Arisu, dijo irritada. Esa persona es una molestia. No puede venir, pero me exige que registre todo lo que como en el desayuno, el almuerzo y la cena. Aunque se quejaba, sus dedos nunca dejaron de escribir. Así que Arisu era tan meticulosa. O mejor dicho, estaba entrenando a esta chica ingenua. Pero, al estar limitada a las comidas diarias, ¿no deberías mostrar algo de resistencia, Masumi? Al ver esta escena, Outaro recordó su sueño precognitivo donde, 10 años después, este cachorro se había convertido en el conductor de Arisu. Dime, ¿no te gusta Sakayanagi? Preguntó. ¿HM? La chica alta de cabello morado y 3 horquillas levantó la vista bruscamente. ¿Estás grabando? Estaba claro que Masumi albergaba cierta insatisfacción con la niña. Creo que a veces es mejor aceptar tu destino. Outaro dio un sorbo a su refresco de cola gratis. No puedes superarla. ¿Qué quieres decir con aceptar el destino? Preguntó Masumi, irritada. Cuando mi rendimiento académico mejore, seré como los demás estudiantes de la clase A, entonces ya no la necesitaré. ¿De verdad? Pero Sakayanagi tiene tu debilidad en sus manos, dijo. Hei se burló y luego comenzó a beber su té con leche en silencio. Exponer su debilidad a Arisu había sido una tontería. Tampoco revelaría nada al lado de Outaro. Eso solo la dejaría a merced de 2 amos. Además, ella lo había estado siguiendo durante varios días, pero él no la había involucrado en ningún plan para ganar dinero. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Mei se acercó. Oreki-kun dijo. Sobre este examen, ayer noté que el barco se movía en círculos uniformes alrededor de la isla. Ahora que nos hemos acercado, creo que el lugar del examen podría estar relacionado con la isla. Quizás podríamos observar y recopilar información de antemano. Le había enviado un mensaje de texto a Outaro sobre esto ayer, pero como el barco estaba demasiado lejos de la isla, no se podía hacer nada. Ahora, sin embargo, estaban a menos de 2000 metros de la isla, posiblemente solo 1500, y seguían acercándose. Quizás puedan reunir información desde la cubierta. Sobre eso, dijo Outaro, ya no creo que tenga mucho sentido. Anoche, Rokusuke Kmenji de la clase de ya nadó hasta la isla. La información que recopilemos ahora no coincidirá con la que ya tienen. ¿Qué demonios? ¿Qué sentido tenía grabar algo entonces? Kmei tuvo una crisis existencial. ¿Y Rokusuke de la clase D realmente había nadado casualmente miles de metros? Pero no hay de qué preocuparse, continuó Outaro. O mejor dicho, el hecho de que Kmenji sea de la clase D nos beneficia. ¿Quieres decir? Kmei se dio cuenta de repente. Esta vez le preocupaban los resultados del examen. Si no lo manejaban bien, la ventaja de la clase A se reduciría significativamente. Chapter 100.
Chapter 100 Thank you for your charity. Después de terminar su comida, Outaro contactó a Suzune e invitó a Kikim también. Ayer, Kikim le había desahogado toda la noche. Como el examen de la isla estaba a punto de comenzar, decidió compartir información básica sobre su ubicación y horario. Detalles que no serían de mucha utilidad, incluso si se conocieran. Su misión de sistema tenía un límite de tiempo de 8 días, lo que sugería que el examen de la isla duraría varios días. Como la reunión semanal de Kikim ocurriría en la isla, decidió aumentar su afecto +1 primero para disminuir su resistencia. Entonces, Oreki-kun, ¿cuál es el plan para ganar dinero para hoy? A pesar de su desahogo nocturno, Kikim no mostró signos de fatiga. Mantuvo su dulce sonrisa y su adorable porte. Habiendo sido citada anticipadamente sin detalles, ella parecía contenta de ser incluida en el plan para ganar dinero, pero quería más información. Eso depende de cuánto dinero tenga Riken, dijo. Oh. Su interés se desvaneció visiblemente. A través de sus contactos de clase C, se enteró de que Kakeru era un tirano violento. Cuando Daichi y otros se opusieron a él uniéndose al plan de la tienda de Outaro con otros 36, Kakeru se vengó. Daichi todavía tenía las cicatrices de la paliza. Es un verdadero delincuente, ¿no es aterrador? Si intentaran sacarle puntos ahora, los recordaría. Seguramente se producirían represalias. Riken me odia, así que descargará su ira conmigo, dijo Outaro, observando su reacción. Okikyo asintió suavemente, entrelazando tiernamente sus dedos con fingida compostura. Eres demasiado fácil de leer, pequeña niña. Outaro se giró hacia Suzune, que estaba a su lado. Ella mantenía su habitual frialdad, aún aferrada a su libro de vocabulario. Se colocó frente a ella. Primero, démonos la mano, dijo. Interrogación de cierre, Suzune le dirigió una mirada extraña. Entonces miró a Kikim. Oh, ella lo recordó. Ayer había hecho lo mismo con ella, explicándole que el encanto de Kikim era demasiado fuerte y que necesitaba comprobar si estaba vacilando. Y ahora Kikim estaba justo ahí, actuando deliberadamente de manera linda. ¿Podría Outaro estar vacilando ahora? Con rostro severo, Suzune le ofreció su fuerza. Levantó la mano derecha y sus manos se entrelazaron. ¿Quieres usar la habilidad restauración en Suzune Orikita? Sí. Rápidamente seleccionó la opción del sistema. Interrogación de cierre. Esta escena dejó a Kikim estupefacto. Entonces, tal como ella sospechaba, estos dos debían estar saliendo. Pensó en sus reuniones semanales. Outaro había dicho que ella le hizo darse cuenta de que no era bueno con las chicas y que la necesitaba para adquirir experiencia. ¿Fueron solo puntos de experiencia para su relación con Suzune? ¿De verdad estaba ayudando a Suzune a triunfar? ¿Estaba por debajo de Suzune? Maldición. Kushida-san, cuida tu imagen. Outaro soltó rápidamente la mano de Suzune y le recordó. Odio esto, pero no me estoy enojando. Kikyo se recompuso rápidamente. Suzune la ignoró y continuó caminando hacia adelante, probablemente porque Kushida también le había tirado basura antes. Kakeru ya estaba adelante. Estaba apoyado contra la barandilla de la cubierta, con su seguidor Albert, de 2 metros de altura, de pie a su lado. Bueno, pero si es Outaro Oreki. Y ha traído a 2 hermosas damas con él, el tono de Kakeru parecía algo coqueto. En realidad, el despliegue ya estaba listo. Había enviado a los estudiantes de la clase C a socializar. Aunque socializar era solo una excusa, el verdadero propósito era poner a prueba la lealtad de estos estudiantes y acabar rápidamente con cualquier espía fácilmente influenciable. Otro propósito era hacer pensar deliberadamente que todos eran un tirano, y que algunas personas de la clase C querían rebelarse contra él. Mio incluso había usado un truco para ganar simpatía. Aunque aún desconocían el contenido, la dirección ni las reglas del examen, primero necesitaban difundir esta imagen. De esta manera, Mio y los supuestos rebeldes podrían tener un efecto inesperado. Entonces Kakeru estaba de buen humor. Al ver acercarse a Outaro, Kakeru guardó rencor por haber sido estafado con el dinero de la tienda de los 36 estudiantes y sus 800,000 puntos. Sin embargo, su objetivo actual era la clase B y conseguir los puntos primero. Dejaría a este tipo de lado por ahora.
Antes de que Outaro pudiera hacer su pedido, Kakeru tomó la iniciativa de saludarlo. ¿Quieres que me quiten mis puntos otra vez? Ya he reunido algunos, dijo Kakeru. Pero, por desgracia, solo me quedan 100.000. Ya gasté el resto. Realmente no había exigido puntos a sus compañeros de clase este mes. Los puntos de clase de la clase C no eran muchos, y acumularlos mensualmente generaba quejas entre sus compañeros. Para conseguirlos, decidió ganarlos él mismo. Además, sentía que Outaro era tóxico, pues le conseguía puntos de la clase C solo para quitárselos de las manos. Era repugnante. Ahora la cuenta de Kakeru solo tenía 103.000 puntos. ¿100.000? Bueno, con eso bastará. Dijo Outaro. Tengo información que venderte. No caeré en ello. ¿Estás seguro? Dijo Outaro con calma. Se trata del examen. Puede que no te hayas dado cuenta, pero las preguntas de este examen están en la isla. El barco lleva mucho tiempo sobrevolándola y solo se ha acercado hoy. Probablemente la escuela quiere que la observemos bien. A esta distancia, las cámaras podrían revelar algunos lugares únicos. Kakeru. Es así. A él también le pareció extraño. Este barco seguía dando vueltas alrededor de la isla, mareando a la gente. Te he transferido los puntos, dijo rápidamente, y luego se preparó para levantarse. Vamos, Albert. Interrogación de cierre, ve a pedir prestada la cámara. Si la información es correcta, debe haber algo en esta isla que podamos conseguir ahora mismo para atajos durante el examen de más tarde. El instinto de Kakeru era agudo. Albert lo siguió apresuradamente. Sin embargo, se volvió con una sonrisa. Vender información tan importante por solo 100,000. ¿Crees que este examen seguirá teniendo puntuaciones simples como 100 o 200 puntos? ¿Para que la clase A pueda mantener su abrumadora ventaja? Bueno, por desgracia, según tengo entendido, el presidente del consejo estudiantil obtuvo 400 puntos en este examen. Outaro Moretti, hasta tú puedes mojarte los pies en la playa. Este tipo es tonto. ¿Por qué crees que te vendería la información tan barata? Dijo Outaro. Soy un estudiante de clase A, ¿cómo beneficiaría a mi clase a que la clase C ascendiera? Te vendo esta información porque no tendrás suficiente tiempo para prepararte. Justo cuando terminó de hablar, los altavoces del barco cobraron vida. Fue el profesor de la clase A, Tomonari Mashima Sensei, quien hizo un anuncio. Bip. Prueba de micrófono. Estudiantes, por favor, cámbiense la ropa deportiva en 10 minutos. Confirmen sus mochilas y equipaje asignados, y traigan sus teléfonos para recogerlos en la cubierta. Por favor, dejen sus demás artículos personales en sus habitaciones. Es posible que no puedan usar el baño por un tiempo, así que por favor, ocúpense de sus asuntos personales. Ahora realizaremos un examen especial. En otras palabras, el examen realmente estaba a punto de comenzar. Maldita sea. ¿Eso significa que no queda tiempo de preparación? Pero. Gracias por tu generosidad, Riken. Outaro ya había recibido la transferencia de Kakeru. Luego también transfirió puntos a Suzune y Kikim.